Vamos a tratar el tema de la tecnología de microprocesadores y la evolución a lo largo de su historia. Como principal herramienta, vamos a tratar el tema relevante de la estructura básica del CPU, de lo cual está estructurado de la siguiente manera. Unidad de proceso central CPU contiene la ALU y AUC, la unidad de memoria, la unidad de entrada y salida, periféricos, buses de interconexión entre las unidades y está diseñado tal cual lo representa la siguiente imagen. Entrando en detalle, vamos a ir hablando de la estructura de la CPU paso a paso de acuerdo a su importancia. Unidad de proceso central. En sus siglas, CPU o centro de control de una computadora tiene varias funciones donde las principales son ejecutar las instrucciones de los programas almacenados en la memoria del sistema, controlar la transferencia de datos entre la CPU y los circuitos de memoria, responder a las peticiones de servicios procedentes de los dispositivos. Como tal, los programas tienen como objetivo general la realización de diferentes aplicaciones o funciones limitadas, solo por la imaginación del programador y por la capacidad de la computadora que se dispone. Para que un programa pueda ser ejecutado por la CPU, debe estar guardado en un determinado lugar de la memoria del sistema y escrito en un lenguaje que la CPU pueda entender. Un programa, básicamente, es una lista de instrucciones que la CPU lee ordenadamente, las interpreta y posteriormente controla su ejecución una tras otra. La ejecución completa de cada instrucción lleva varios pasos. El primer paso de ellos es leer de la memoria la instrucción correspondiente y guardarlas en un registro interno de la CPU. Seguido a esto, identificar o decodificar dicha instrucción, comprobar si la instrucción necesita datos de la memoria o de registros internos y determinar su ubicación, buscar los datos correspondientes y traerlos a la CPU. Ejecutar la instrucción propiamente dicha. En este paso es posible tener que volver a comunicarse con la memoria o dispositivos de entrada y salida. Volver al primer paso para ejecutar una nueva instrucción. Para poder realizar estas tareas, la CPU normalmente divide en dos unidades, la unidad de control UC y la unidad aritmética lógica ALU. ¿Qué es la unidad de control? La UC controla todas las funciones que realiza la computadora. En la secuencia de ejecución de una instrucción es la encargada de controlar la búsqueda, decodificación, ejecución de la misma. Las funciones principales de esta unidad son las siguientes. En registros: contador de programa o punteo de instrucciones, registro de instrucción, registro de datos o buffer de datos de memoria, registro de direcciones de memoria, registros auxiliares, sistema digital de control, decodificador de instrucciones, generador de señales de control. Por otra parte, vamos a hablar de la unidad aritmética y lógica. La ALU es básicamente la calculadora del sistema. Esta unidad se encarga de ejecutar todas las operaciones aritméticas y lógicas necesarias entre los datos que llegan a la CPU. Los elementos principales que posee dicha unidad son los siguientes: registros, acumulador, registros temporales, registros de estado, unidad de cálculo o ALU apropiadamente dicha. Vamos a hablar de los buses de interconexión entre las unidades. Los buses del sistema son las líneas encargadas de conectar y enviar información necesaria a los distintos elementos de una computadora. Básicamente existen tres buses distintos: bus de datos, bus de direccionales, bus de control. El bus de datos es bidireccional, la información viaja en ambos sentidos y envía datos o instrucciones entre la CPU, la memoria y los dispositivos periféricos. El tamaño del bus depende de cada una de las arquitecturas, siendo los más comunes de 8, 16 o 32 bits. El bus de direcciones es unidireccional, ya que la información viaja desde la CPU a la memoria o dispositivos periféricos. Su tamaño varía dependiendo de cada CPU y fija la capacidad máxima de memoria que dispone el sistema. El bus de control está formado por líneas independientes de entrada o de salida a la CPU que utilizan para controlar y sincronizar las operaciones que se realizan entre los distintos dispositivos. Las señales de control más típicas son write-write, leer o escribir en memoria, reset, inicializar la CPU, int, manejo de interrupciones,
señales de habilitación de registro, buses de memoria, etc. El ciclo de la máquina. Se le llama el ciclo de la máquina de una computadora al procesamiento que consta todas las tareas necesarias para poder ejecutar completamente una instrucción del programa almacenado en memoria, que podemos sintetizar de la siguiente forma: búsqueda de una instrucción a memoria, lectura e interpretación de estas instrucciones, ejecución de la misma, almacenamiento de resultados, preparación para leer la próxima instrucción. Vamos a hablar de la unidad de control. La tarea de la unidad de control es coordinar todas las partes de la máquina. Para este trabajo es necesaria una secuencia de pulsos y señales que debe generarse de acuerdo al esquema utilizado. Las computadoras se dividen en síncronas, asíncronas. Las computadoras asíncronas son aquellas en que cada unidad recibe una señal del dispositivo anterior para realizar su tarea y a su vez envía una señal a la siguiente unidad cuando termina de realizar la suya. Esto tiene como ventaja de que cada tarea tarda el mínimo de tiempo posible, pero la desventaja de que cada unidad debe ser lo suficientemente inteligente y el hardware se complica. Las computadoras síncronas son aquellas que tienen un reloj patrón que emite pulsos en periodos de tiempos fijos, frecuencia del reloj, y en cada pulso hay una o más tareas que se realizan. Esto tiene como ventaja que mantiene las distintas tareas de cada dispositivo en orden y secuencia y con el hardware más sencillo. Las desventajas es que ninguna tarea se puede realizar en menos tiempo que la duración de un ciclo del reloj. Seguido a esto, vamos a tratar el tema principal de los procesadores y su evolución a lo largo del tiempo, lo cual se divide en varias generaciones. Comenzando con ella, la primera generación es el principio de la historia de los microprocesadores. El inicio del microprocesador 4004, el primer microprocesador, fue lanzado al mercado el 15 de noviembre de 1971 por Intel. El 4004 fue implementado y diseñado por Federico Faggin, creado para formar parte de una calculadora que contenía 2300 transistores y realizaba 60.000 operaciones por segundo. El 4004 era muy efectivo para ser usado en calculadoras y dispositivos de control. Este primer procesador tenía características únicas para su tiempo, como la velocidad del reloj que sobrepasaba los 100 kHz. De acuerdo a esto, las especificaciones técnicas son: el microprocesador de 4 bits contenía 2300 transistores, encapsulado en SERDIP de 16 pines, máxima velocidad del reloj de 740 kHz, instrucciones de 8 bits de ancho, 16 registros de 4 bits cada uno, estáter interno de llamadas a subroutinas de 3 niveles de profundidad, chipster, circuitos auxiliares para crear sistemas basados en el 4004. Seguido a esto, 3 años después fue creado el procesador Intel 4040. El Intel 4040 fue el sucesor del Intel 4004, fue lanzado al mercado en 1974, diseñado por el mismo señor Federico Faggin de la mano de Tom Innes. El 4040 fue usado primariamente en juegos, pruebas, desarrollo y equipos de control. El paquete del 4040 era más de 2 veces ancho del 4004 y tenía 24 pines en lugar de 16 del 4004. Vamos a hablar del procesador Intel 8008. El Intel 8008, llamado i8008, es un microprocesador diseñado y fabricado por Intel, que fue lanzado al mercado en abril de 1972. El i8008 emplea direcciones de 14 bits, pudiendo direccionar hasta 16 kilobytes de memoria. El circuito integrado del i8008, limitado por 18 pastillas de su encapsulado DIP, tiene un bus compartido de datos y direcciones de 8 bits, por lo cual necesita una gran cantidad de circuitería externa para poder ser utilizado. El i8004 puede acceder a 8 puertos de entrada y 24 de salidas, aunque un poco más lento que los microprocesadores Intel 4004 e Intel 4040 de 4 bits.
En cuanto a la cantidad de millones de instrucciones por segundo ejecutada, el hecho de que el i8080 procesara 8 bits de datos al tiempo y de que pudiera acceder a muchas más memorias hacen que el i8008 sea en la práctica una 3 o 4 veces más rápido que sus predecesores de 4 bits. Cuenta con 18 pines en DIP. El procesador Intel 8080 fue un microprocesador temprano diseñado y fabricado por Intel. El CPU de 8 bits fue lanzado en abril de 1974, corría a 2 MHz y generalmente se le consideraba el primer diseño de CPU microprocesador verdaderamente usable, con un empaquetamiento más grande en DIP de 40 pines. Se permitió al 8080 proporcionar un bus de dirección de 16 bits y un bus de datos de 8 bits, permitiendo el fácil acceso a 64 kilobytes de memoria, trayendo en los zócalos 20 pines en DIP. Se creó el procesador 8085. Es un microprocesador de Intel diseñado por Masatoshi Shima y Stan. Es un procesador de 8 bits fabricado por Intel a mediados de los 70. Era binario, compatible con el anterior Intel 8080, pero exigía menos soporte en hardware y así permitía uno de los sistemas de microordenadores más simples y más baratos de hacer. El número 5 de la numeración de los procesadores proviene del hecho que solamente requería una alimentación de 5 voltios, no como el 8080 que necesitaba una alimentación de 5 y 12 voltios. Ambos procesadores fueron usados alguna vez en ordenadores corriendo en el sistema operativo CP/M, y el procesador 8085 fue usado como un microcontrolador. Las especificaciones técnicas de este procesador son de 8 bits, procesador de 8 bits, contiene más de 10.000 transistores encapsulado en DIP de 40 pines, velocidad de 3,07 MHz y 5 MHz. Fue creado el procesador Z80 diseñado para consolas de juego. El Zilog Z80 es un procesador Little Endian de 8 bits creado por Zilog en 1976. Es un híbrido entre la arquitectura de acumulador y la de registros de propósito generales. Podría englobarse dentro de los procesadores tipo registro-memoria. Fue muy popular durante los años 80 debido principalmente a dos razones: ser compatible con la Intel 8080, ya que su diseñador Federico Faggin, fundador de Zilog y diseñador jefe del Intel 4004 y el 8080, pudo ser popularizado por varias videoconsolas, de las cuales existen el Sega Master, Nintendo Game Boy, el Game Boy Color, y también se usó como chip auxiliar, permitiendo retrocompatibilidad en la Game Boy Advance, y el chip dedicado al audio de Sega Mega Drive. También es utilizado en varios modelos de calculadoras gráficas de Texas. Existen muchas versiones clónicas que hoy en día siguen utilizando en sistemas empotrados. Se creó el procesador 8086. El Intel 8086 y el Intel 8088 y 8086, llamados oficialmente IAPX86 y i8080, son los primeros microprocesadores de 16 bits diseñados por Intel. Fueron el inicio y los primeros miembros de la arquitectura x86. El trabajo de desarrollo para el 8086 comenzó en la primavera de 1976 y el chip fue introducido al mercado en el verano de 1978. El 8088 fue lanzado en 1979. El 8086 y el 8088 ejecutan el mismo conjunto de instrucciones. Internamente son idénticos, excepto que el 8086 tiene una cola de 6 bits para instrucciones y el 8088 de solo 4 exteriormente. Se diferencia en que el 8086 tiene un bus de datos de 16 bits y el 8088 es de solo 8 bits. Por ello, el 8086 era más rápido. Por otro lado, el 8088 podría usar menor cantidad y más económicos circuitos lógicos de soporte,
lo que permitía la fabricación de sistemas más económicos. Sus especificaciones técnicas, los fabricantes de estos procesadores fueron Intel, AMD, NEC, Fujitsu, Harris, Oki, Siemens, Mitsubishi. Estos microprocesadores traían en sus zócalos 20 pines en DIP. En 1982, AMD firmó un contrato con Intel, convirtiéndose en otro fabricante licenciado de procesadores 8086 y 8088. Esto porque IBM quería usar el Intel 8088 en sus IBM PC, pero las políticas de IBM de la época exigían al menos dos proveedores para sus chips. AMD produjo después, bajo el mismo acuerdo, procesadores 80-286 o 286, pero Intel canceló el contrato en 1986 rehusándose a revelar detalles técnicos del i386. La creencia popular del mercado de los clones de PC significaban que Intel podría producir CPUs según sus propios términos y no según los de IBM. Se creó la segunda generación de microprocesadores. La segunda generación empieza con el procesador 80-286. El Intel 80-286, llamado oficialmente IAPX-286, también conocido como el i286 o 286, es un microprocesador de 16 bits de la familia x86 que fue lanzado al mercado por Intel el 1 de febrero de 1982. Cuenta con 134.000 transistores, al igual que su primo contemporáneo, el 80-186. Puede ejecutar correctamente la mayor parte del software escrito para el Intel 8086 y el Intel 8088. Las versiones iniciales del i286 funcionaban a 6 y 8 MHz, pero acabó lanzando una velocidad de hasta 25 MHz. Fue el microprocesador elegido para equipar al IBM Personal Computer AT, introducido en 1984, lo cual causó que fuera el más empleado en los compatibles AT hasta principios de los 90. A pesar de su gran popularidad, hoy en día quedan pocos ordenadores con el i286 funcionando. El sucesor del i286 fue el Intel 80-386 de 32 bits. De sus fabricantes Intel, AMD, Harris Corporation, Siemens, AEG, IBM. Cuenta con una cantidad de zócalos en PGA, CLCC y PLCC de 68 pines AM286. El AM286 es procesador que es una copia del Intel 286 creado con permiso de Intel. Esto fue así porque IBM quería que Intel fuera el proveedor de procesadores para IBM PC, tuviese una segunda fuente para poder suplir la demanda en caso de problemas, por lo que obligó a Intel a licenciar su tecnología a otro fabricante, en este caso AMD. Por lo tanto, el AMD 286 es idéntico al Intel 286. Posteriormente AMD lo vendió como procesador en vendido. Arrancamos con esto la tercera generación, Intel 80-386. El procesador i386 fue una evolución importante en el mundo de la línea de los procesadores que se remonta en el Intel 8008. El predecesor del Intel i386 fue el Intel 286, un procesador de 16 bits con un sistema de memoria segmentada. El i386 añadió una arquitectura de 32 bits y una unidad de trasladación de páginas, lo que hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que empleaban memoria virtual. Para esto, sus fabricantes fueron Intel, AMD y IBM. Traían para ello en sus zócalos PLCC de 68 pines. El microprocesador AMD de 386 fue lanzado al mercado por AMD en 1991. Era un procesador con características semejantes al Intel 80-386 y compatible 100% con este último. Se vendieron millones de unidades de este tipo, y esto posicionó a AMD como un legítimo competidor de Intel, siendo
el más, el más que solo la segunda fuente de microprocesadores x86, en ese tiempo llamada la familia 8086, mientras que el diseño de Intel 386 llegaba a los 33 MHz. AMD lanzó una versión de 40 MHz para ambos de sus microprocesadores, los cuales son el 386DX. El 386DX fue el primero que Intel introdujo en uno de los procesadores de 32 bits con registros internos de 32 bits, un bus de datos interno de 32 bits y un bus de datos externo de 32 bits. Contenían 275.000 transistores y consumía menos energía que el 8086. Su consumo de energía era menor porque estaba hecho con materiales CMOS, cuyo diseño permitía a los dispositivos consumir niveles de energía extremadamente bajos. Y el 386SX fue fabricado pensando en diseñadores de sistemas que buscaban la capacidad del 386 a precio de 286, de forma similar a como los hacía el 286. El 386SX estaba restringido a solo 16 bits cuando se comunica con otros componentes del sistema como la memoria internamente. Sin embargo, el 386SX es igual que el 386DX, tiene registros internos de 32 bits y puede ejecutar software de 32 bits. El 386SL se introdujo como un procesador alternativo para portátiles, ofrece varias operaciones de ahorro de energía, por ejemplo SMM, además de varios modos sleep, reposo. Para conservar la batería, viene con soporte para un caché externo de 16 a 64 kilovatios. Las funciones extra causan que esta variante tenga 3 veces más transistores que el 386DX. Pasamos a la cuarta generación. La cuarta generación trae con ella el Intel 8486. Los Intel 8486, conocidos como i486 o 486, son una familia de microprocesadores de 32 bits con arquitectura x86, diseñados y fabricados por Intel Corporation y también fabricados mediante licencia o ingeniería inversa por otras empresas como IBM, Texas Instruments, AMD, Cyrix y Chips and Technologies, como diseños distintos o clonados. Algunas características principales hacían a un 486 aproximadamente 2 veces más rápido que un 386. Equivalente en megahertz son las siguientes: tiempo de ejecución mediante las instrucciones reducido a 2 ciclos. El 386 tardaba un promedio de 4,5 ciclos. Caché de nivel interna con una tasa de acierto cercana al 95%, que podía ser mejorada aún más con la caché externa. Compresores matemáticos integrados. En promedio, el compresor matemático integrado en el 486DX proporcionaba un rendimiento 2 o 3 veces mayor que el chip 387 externo. La mayoría de los chips 486 se ofrecían en un rango de velocidad máxima que variaban entre 16 MHz y 133 MHz. Para esto sus fabricantes fueron Intel, IBM, AMD, Texas Instruments, Harris Semiconductor, UMC, SGC, Thomson. Con ello traían en sus zócalos en PGA, en los sockets 1, 2, 3 y 6, 196 pines PQFP. El Intel 8486DX, la versión modelo con las características indicadas anteriormente. Intel 8486SX, un i486DX con la unidad de coma flotante deshabilitada por defecto de fabricación. Más tarde sería deshabilitada aún sin defecto para cubrir la creencia demandante de la SX. Intel 8486DX2, un i486DX que internamente funciona al doble velocidad suministrada por el reloj externo a la que funcionaba el resto de los dispositivos del sistema. Intel 8486SX2, un i486SX que funcionó
internamente al doble de la velocidad del reloj. Intel 80486 SL, un i486DX con una unidad de ahorro de energía. Intel 80486 SLNM, un i486SX con una unidad de ahorro de energía. Intel 8486DX4 con un i486DX2 pero triplicando la velocidad interna. Intel 80487 o 80487SX, una versión del i486DX diseñada para ser usada como unidad de coma flotante del i486SX. Intel 80486 Overdrive. Variaciones de los modelos anteriores diseñados como procesadores de actualización que tienen un voltaje diferente normalmente estaban diseñados para ser empleados en placa base que no soportaban el microprocesador equivalente. AMD 486. El AMD 486 fue un microprocesador de computadora compatible con el Intel 8486 producido por AMD en los años 1990. Los primeros chips del AMD 486 fueron reemplazados para sus contrapartes de Intel que se enchufaban en el mismo zócalo, pero posteriormente AMD duplicó la velocidad del reloj y además corrían a 3.3 voltios en vez de los 5 voltios de los procesadores de Intel, lo que limitó su capacidad para actualizar los chips de Intel hasta que en el mercado aparecieron adaptadores de voltaje hechos por terceros. AMD 5X86, el nombre fue un poco engañoso ya que al 5X86 mucha gente se pensaba que era un procesador de quinta generación tipo Pentium. En realidad era un 486 con la velocidad del reloj multiplicada a 4X, que corría a 4 veces de velocidad de la placa base 486 de 33 MHz en la que era instalado. Cabe decir, no todas las placas bases 486 soportan el 5X86. El 5X86 tenía una memoria caché L1 de tipo write-back de 16 KB, siendo todos los demás de 8 KB. Algunos modelos salieron a 150 MHz con multiplicador de 3X, producidos por AMD, siendo su denominador la de AM5X86P90. por semejantes en potencia a un Intel Pentium de 90 MHz, pero se vieron muy pocas unidades en el mercado. Fue el problema para este AMD 5X86. Seguido a esto, vamos a la quinta generación, el cual nos trae un Intel Pentium de primera generación. El 19 de octubre de 1992, Intel anunció su serie de microprocesadores de quinta generación con nombre clave P5, se llamaría Pentium en lugar de 586, que era el nombre que todo el mundo habría supuesto y esperado. Ciertamente lo natural habría sido llamarlo 586, pero Intel descubrió que no se podría registrar una marca compuesta de solo números y la compañía quería evitar que otros fabricantes usaran el mismo nombre para los chips clone que desarrollaron. Su fabricante Intel. Zócalos en socket 4 y 5, socket 7. Pentium de primera generación. Se fabricaron 3 diseños de Pentium, cada uno con varias versiones. La primera generación ofrecía velocidad de 60 MHz y 66 MHz. El proceso corría a la misma velocidad de la placa base 1X. Esta primera generación tuvo varios problemas. El chip era muy grande debido al uso de una tecnología de 8 micras, lo cual criticaron compañías como Motorola e IBM, que ya usaban tecnologías de 0,6 micras para sus chips más avanzados. El otro problema estaba relacionado con el consumo, pues el Pentium consumía mucho y calentaba, aunque se podía solucionar con un ventilador mientras este funcionaría. Seguido a esto viene el Pentium de segunda generación. Intel los anunció el 7 de marzo de 1994 y se encontraba disponible en versiones que iban desde los 75 MHz a los 200 MHz. Esta vez sí se usaron tecnologías de 0,6 micras
para reducir el tamaño y el consumo de energía. De hecho, a partir de 120 MHz usaron tecnología de 0,35 micras, como se dijo antes, la única forma de pasarse a esta segunda generación es cambiando la placa base, es decir, los Pentium de segunda generación son incompatibles con los de la primera generación. Esta generación permitía al procesador multiplicar su velocidad de reloj de manera que podría ir más rápido que el bus. El de 150 MHz podría llevar a multiplicar por 2.5 la velocidad del reloj, 2.5x, y el de 200 MHz podría multiplicarlo por 3,x. En 1996, AMD lanza su procesador K5. Es un microprocesador tipo 86 rival directo del Intel Pentium. Habiendo abandonado los clones, fue el primer procesador propio que desarrolló AMD, disponible en las versiones PR75, PR90, PR100, PR120, 133, 166 y 200. Cualquier placa base que soportara el Pentium soportaría el K5. Aunque se requería una actualización de la BIOS, algunas características principales del K5 son las siguientes: caché de instrucción de 16 kilobytes, de caché de datos de 8 kilobytes, predicción de saltos, ejecución especulativa y ejecución dinámica, FPU de alto rendimiento, selección de pines para multiplicar la frecuencia de reloj 1.5, 1.75 y 2x, pipeline con 6 unidades de ejecución, socket de 7 o 5 en versión menor a PR166. De esta manera continuamos con la sexta generación de Intel, que fueron el Pentium Pro, Pentium 2 y Pentium 3. El Pentium Pro fue fabricado en el 95 y disponible en el 96. Fue el sucesor del Pentium. Usaba un socket de 8, de manera que era incompatible con los anteriores. El procesador tenía 5,5 millones de transistores y una caché L2 de 512 kilobytes. Contenía 31 millones de transistores, así que un Pentium Pro con 1 MHz de caché L2 tenía cerca de 68 millones de transistores. Siguiendo con la caché, tenía un L1 de 16 kilobytes, 8 datos y 8 instrucciones. Una característica importante del Pentium Pro es que nivel 2 integrada, lo cual abarataba el coste de las placas bases. Esta característica fue realmente importante y han preservado en los siguientes procesadores de Intel y AMD, con la excepción del Celeron original, fabricante Intel Zócalo Socket 8. Intel Pentium 2 fue introducido en el mercado en 1997. En líneas generales se puede ver como un Pentium Pro con tecnología MMX y un diseño de caché modificado. La caché L2, en lugar de estar 13 en el núcleo, estaba junto al núcleo del microprocesador en una tarjeta impresa. La L1 aumentó a 32 kilobytes, 16 para instrucciones y 16 para datos, y la L2 trabajaba a la mitad de frecuencia que el procesador, al contrario que el Pentium Pro, en el que lo hacía a la misma. Para subsanar este problema, Intel dobló la capacidad de la caché de nivel 2, estándar de 256 kilobytes a 512 kilobytes. Sobra decir que todas las características propias de la P6 del Pentium Pro se conservan en el Pentium 2. Fabricante Intel. Zócalos: Slot 1, MMC 1, MMC 2, Mini Cartridge. Vamos a hablar ahora del Intel Pentium 3. El procesador Pentium 3, introducido en febrero de 1999, es un procesador bastante similar al Pentium 2, de ahí que no hablemos de una nueva generación de procesadores, y la novedad más significativa es la inclusión de instrucciones SSE, que servían para mejorar las posibilidades de tratamiento de imágenes avanzados, 3D, audio streaming, distribución a través de internet, video y reconocimiento de voz. Fabricante Intel. Los zócalos en Slot 1 y Socket 370. Existen tres versiones de Pentium 3: Katmai
Capmine y Tualatin. Catmine. La primera versión era muy similar al Pentium 2 con la introducción de SSE. Como principal diferencia, además, se había manejado el controlador del caché L1, lo cual aumentaba ligeramente el diseño de los primeros modelos. Tenían velocidades de 450 y 500 MHz. El 17 de mayo de 1999 se introdujo el modelo de 550 MHz y el 2 de agosto del mismo año el de 600 MHz. Coppermine. Esta versión tenía memoria caché L2 de 256 KB integrada, lo cual mejoró significativamente el rendimiento en comparación en Catmine. Estaba construido con un proceso de 180 nanómetros. El 25 de octubre de 1999 se empezaron a vender los microprocesadores de 500, 533, 550, 600, 650, 667, 700 y 933 junto con ambos slots. La primera generación de consolas Xbox usa este procesador en una versión más estable de 733 MHz con 128 KB de caché L2, acondicionado para uso del GPU y de acceso a sistema mucho más eficaz. Tualatin. La tercera y última versión fue el cierto modelo, una prueba del nuevo proceso en 130 nanómetros, aunque también se hicieron en 135 nanómetros. Es probablemente que si el Pentium 4 hubiese estado listo antes, la serie Tualatin no había visto la luz. Los Tualatin tenían un buen desempeño, especialmente los modelos con 512 KB de caché L2 llamado Pentium 3S. La serie 3S estaba enfocada en el mercado de los servidores. Pentium 2, Pentium 3, Xeon. Las versiones de alto rendimiento y diferente de las versiones en las que estaban basadas Pentium 2 o Pentium 3 en tres campos: embalaje, tamaño y el caché y la velocidad en caché. Más importante que el hecho de tener una caché de nivel 2 de 2 MB es el hecho de que pueda trabajar en la misma velocidad que el procesador. El número de transistores en los Pentium 3 Xeon con caché L2 de 2 MB fue un récord en la época, alcanzando los 84 millones. Vamos a hablar de los otros fabricantes en esta generación. AMD lanzó el K6. No solo consiguió hacerle seriamente la competencia a los Pentium MMX de Intel, sino además amargó lo que otra forma hubiese sido un plácido dominio del mercado, ofreciendo un procesador casi a la altura del Pentium 2, pero por un precio muy inferior. El cálculo en coma flotante, el K6 también quedó por debajo del Pentium 2, pero por encima del Pentium MMX y del Pro. El K6 contó con una gama que va desde los 166 hasta los 500 MHz y con el juego de instrucciones MMX, que ya se había convertido en estándares. El K6 incluye un set de nuevas instrucciones multimedia. El K6-2 incrementó posteriormente con los AMD, llamó 3D Now. El K6-2 incluyó además mayor frecuencia de reloj y de bus, y el contado 3D Now consiste en 21 nuevas instrucciones de sonidos y gráficos. Por último, el K6-3 incluyó caché L2 integrada que trabajaba a la frecuencia del procesador, lo que unió a un precio asequible, permitiendo a la serie K6 entrar en competencia directa con los Intel Pentium y los Intel Celeron. NextGen NX586. NextGen fue fundada por Tampi Thomas, que contrató a varias personas involucradas en los procesadores 486 y Pentium. Desarrollaron el NX586, un procesador similar en el Pentium pero incompatible con este. AMD se fusionó con esta compañía y resultó fue su procesador K6, VIA C3. Originalmente se conoció como VIA Cyrix 3. Las primeras versiones del C3 tenían 128 KB de caché L1 pero no tenían caché L2. Es totalmente compatible a nivel de software con otros procesadores x86, incluyendo el Pentium 3 y el Celeron, y debido a sus características tales como bajo consumo de energía y un rendimiento no demasiado alto en comparación con el Celeron, fue utilizado en mercados específicos como el portátil.
Series de IBM 6x86 y 6x86M2. Esta familia de procesadores se parece al K5 y el K6 de AMD, en el sentido de que ofrecen diseños internos de sexta generación que son compatibles con los de quinta generación en Socket 7. Tienen las características típicas de sexta generación, tales como la ejecución dinámica, predicción de salto, ejecución especulativa, compatibilidad con tecnología MX, ejecución desordenada, etc.